Bienvenidos a una aventura espeluznante misteriosa, diseñada especialmente para los más valientes. Prepárate para adentrarte en un mundo de emociones escalofriantes. Esto es Espantados. Únete a nuestros anfitriones intrépidos mientras exploran misteriosos castillos encantados, casas embrujadas y bosques tenebrosos llenos de criaturas espeluznantes. Cada episodio descubriremos secretos emocionantes mientras nos adentramos en un viaje lleno de leyendas, cuentos, historias y un sinfín de fenómenos paranormales. A partir de este momento, ya eres un espantado. Y así iniciamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este programa Espantados, esperando que ustedes realmente estén espantados. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este proyecto. Recuerden que el día de hoy tendremos nuevas leyendas ya contadas por internet, por YouTube, en diferentes lugares, pero bueno, vamos a tratar nosotros de darles un tinte diferente para todos ustedes. Nuevamente me presento, soy Edgar y aquí a mi lado se encuentra Santi. Santi, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás, Santi? Bien. ¿Ya listo para contar nuevas historias? Sí, ya tengo las historias. Ah, perfecto. Nuestros radioescuchas espantados, nuestros espantados también ya están en espera de la misma. Vamos a iniciar, pero antes de iniciar queremos recordarles que es muy importante que nos den su like para que así podamos llegar a más personas. Y si ustedes tienen amiguitos, primos, familiares que les gusten las historias de terror, pues nos pueden recomendar y pasar nuestra página para que así nosotros podamos contarles también a ellos y hagamos esta familia de espantados cada vez más grande. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con una leyenda. ¿Tú has oído hablar de los vampiros, Santi? Sí, esas que te roban la sangre por sus dientes. Ok, cuenta la leyenda supuestamente que si tú estás en la noche y no cargas en tu casa o no tienes en tu casa un manojo de ajos, que los vampiros te pueden atacar y te pueden absorber la sangre precisamente por el cuello, mordiéndote, y pues de esa manera extraen la sangre. Pero bueno, les vamos a contar a continuación la leyenda del árbol del vampiro. Esto precisamente sucedió hace muchos años en la ciudad de Guadalajara, que era un pueblo muy pequeño y muy tranquilo en aquel tiempo. Era común que los extranjeros se mudaran a ese lugar para pasar unos días de descanso. Pero de repente la paz de ese poblado se terminó totalmente, porque un día apareció un perro muerto, algo que al principio pues la gente decía que era común y que pues no tendría nada de asombro el por qué pasara eso, ni tampoco habría que asustarse. Pero al mirar de cerca era algo verdaderamente extraño, pues el perro no tenía sangre. Estaba totalmente vaciado, o sea, quiere decir que si lo hubieran disparado, lo hubieran pasado a traer, pues se hubiera dejado la mancha de sangre, ¿no? Y al parecer esto no acontecía, no parecía. Entonces empezaron a indagar, empezaron a buscar en el perrito alguna seña y parece que tenía algunos 2 colmillos como clavados, como que si alguien hubiera mordido al animalito y le succionaron toda la sangre. La policía pensaba que se trataba de un animal más grande, lo que generó algo de tranquilidad. Sin embargo, al otro día apareció ahora un gato. ¿Tú crees? Ahora apareció un gato, ya no fue un perro, ahora fue un gato. Y no fue uno,
sino que después fue un grupo de gatos, y así por varios días durante las calles se encontraban a varios gatos que habían matado, succionándoles la sangre. La población se sentía algo asustada, ya tenían algo de miedo porque no sabían qué es lo que pasaba. El miedo llegó a la cúspide cuando una mañana encontraron a una persona sin una gota de sangre. Ya no era ni un perro, ya no era ningún gato o otro animalito, sino que ahora era una persona. Todo el pueblo empezó a comentar que se trataba de un vampiro. Los rumores crecieron cuando al día siguiente apareció otro hombre en las mismas condiciones. Guadalajara ya no era el pueblo tranquilo y la gente no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse precisamente con el vampiro. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar de arreglar el problema y llegaron a la conclusión de que buscar al vampiro por la noche y matarlo con un palo de madera. Todos emprendieron una cacería. El carpintero del pueblo propuso que la estaca tenía que ser de madera de camachín, porque esa era de la buena, era especial para poder matar vampiros. Todas y todos buscaron de ese tipo de madera y se fabricaron estacas. Los hombres del pueblo y los policías se fueron a cazar al vampiro y después de buscar y buscar, por fin lo encontraron y le clavaron la estaca en el corazón. Inmediatamente él murió. Se dieron cuenta que el vampiro era extranjero, que provenía de Inglaterra, y al jubilarse se mudó precisamente a Guadalajara. Las autoridades ordenaron enterrar al vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que jamás pudiera escapar. Pasado el tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que la tumba estaba desde la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camachín, que era, acuérdate, del material de la madera con la que habían hecho la estaca para matar al vampiro. La misma madera de la cual estaba fabricada la estaca con la que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie la pudo detener. Esta se convirtió en el árbol camachín que hoy la gente visita en el Panteón de Belén, como recordatorio de que allí descansan los restos del vampiro. Desde entonces, ese árbol es conocido como el árbol del vampiro. ¿Qué te pareció, Santi, la historia? Pues la verdad pues sí estaba pues muy así curiosa, porque pues a mí en lo personal pues encontrarme un vampiro y luego visitar ese árbol del vampiro pues me daría curiosidad. Yo quisiera escarbar para ver si en realidad ahí está el cuerpo del vampiro. Pero no sé. Bueno, pues más adelantito a ver si tenemos la oportunidad de ir a visitar en Guadalajara el árbol del vampiro. Si eso pasa, pues ya les contaremos a ustedes. Cuando tengamos la oportunidad de viajar, vamos a buscar algunos lugares misteriosos en los cuales les vamos a hablar, y ahí entonces vamos a hacer un video. Ya no va a ser audio, sino va a ser ahora un video para contarles sobre ese lugar, grabarlo y contarles la historia que ahí acontezca. Como ahorita nos encontramos en Acapulco, Guerrero, buscaremos próximamente un lugar donde podamos contarles una historia y grabaremos un pequeño video sobre esa historia. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí, Santi, ¿qué leyenda nos traes? ¿Qué cuento o historia? Bueno, la siguiente historia que yo les voy a contar se llama El Sillón del Diablo. Esta historia de terror se remonta en el siglo XVI. En el año 1550, un estudiante portugués llamado Andrés de Proaza empezó a demostrar un gran talento en las clases de anatomía que se impartían en la Universidad de Valladolid. A pesar de tener solo 22 años, también llamó la atención de sus maestros por todos los conocimientos que poseía. Durante el curso, un niño de 9 años de edad fue visto por última vez cerca de la casa del estudiante. Algunos de sus vecinos denunciaron haber escuchado llantos y gritos.
por lo que las autoridades entraron en la vivienda. En el sótano encontraron la persona, el cuerpo muerto, además de restos de animales y una gran cantidad de material médico. Andrés de Proaza confesó el crimen y explicó que poseía un sillón que le permitía contactar con el diablo y a través de él obtenía mucha mayor sabiduría médica. Según comentó, el sillón había sido un regalo de un nigromante. Además, advirtió de que solo los médicos podían sentarse en él, o sea, que las demás personas no se podían sentar, solo los médicos, pues cualquier otra persona moriría. A los 3 días, el estudiante murió en la horca y el sillón fue guardado en un almacén de la Universidad de Valladolid. Años después, 2 hombres murieron tras haber tomado el asiento en el sillón del diablo, y su leyenda fue cobrando fuerza. En la actualidad, el sillón está expuesto en el Museo Provincial de Valladolid y se mantiene la prohibición de sentarse en él. ¡Wow! ¡Qué historia tan, pero tan increíble! Oye, pues está interesante el poder tener un sillón así. Yo creo que aunque me lo hubieran regalado y yo hubiera sabido que tenía esos poderes, pues yo no lo hubiera usado porque pues es muy peligroso y por eso pasó también lo que le pasó a este joven. Pero imagínate que nada más los médicos se pudieran sentar y las personas normales, comunes, no pudieran hacerlo, pues es algo pues espeluznante, ¿no? Imagínate que nada más los doctores. ¿Tú qué harías, Santi? Pues sí, aunque me regalaran el sillón, pues obvio no me sentaría ahí porque pues sabía que iba a morir. O bueno, si no lo sabría, pues ya no estuviera aquí. Exactamente, si tú lo sabrías, pues ya no estuvieras aquí, ¿verdad? Pero bueno, no somos doctores nosotros, por lo tanto no podríamos habernos sentado ahí. Muy bien, pues bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente historia. Te quiero comentar, la vez pasada, si lo recuerdas, platicamos sobre lo que son los chaneques, ¿sí te acuerdas? Sí, en uno de los capítulos pasados hablamos de los chaneques. Pues ahora les voy a platicar de otra leyenda que también surge en Yucatán. Esta leyenda es muy antigua, desde la cultura maya, desde esa región de Yucatán se contaban estas pues criaturas que le hacían llamar aluches. Los aluches son muy parecidos a lo que vienen siendo los chaneques, solamente que acontecieron en diferentes lugares. Se dice que son espíritus de la naturaleza y los primeros pobladores de la tierra, Eso es muy interesante, fíjate que los aluches fueron los primeros pobladores de la tierra. Según la antigua leyenda, los aluches eran hombres primitivos que construyeron grandes ciudades entre la oscuridad, y cuando el sol salía, estos se volvieron de piedra. Estos seres protegían las fincas, los montes, las milpas, los sembradíos. Para lograr sus bendiciones, los campesinos hacían una petición para conectar con ellos. Cuando se concluía el proceso, se debía de mencionar el nombre del campesino, y así el alux o aluche tomaría vida convirtiéndose en un guardián. Si el amo moría, el alux quedaba al servicio del dios del maíz. Si la propiedad donde vivía era ocupada por otro dueño, los aluches se encargaban de hacerle bromas pesadas hasta que les ofreciera comida y oraciones. También eran considerados aliados del mal. Por eso es que los campesinos debían de pensar cuidadosamente en la decisión de tener un alux a su servicio. Estos pequeños, cuando se enojan, se vuelven una pesadilla, ya que pueden crear fuertes remolinos y dar gritos muy insoportables. Mejor hay que pedirles disculpas y por cualquier cosa hay que estar al pendiente de ellos y atenderlos. Hasta ahora, los aluches deambulan después de las puestas del sol, protegiendo sembradíos y asustando con pedradas o silbidos a quienes cometen actos indebidos. Esta leyenda de los aluches se remonta a años atrás.
Si alguno de ustedes está interesado en conocer un poquito más sobre los aluches y después platicárnoslos, hay un libro titulado Los duendes aluches, leyenda maya para niños. Este libro es muy interesante, se los recomendamos por si alguno de ustedes lo quiere leer. Y bueno, les comentamos, los aluches son muy traviesos, como lo platicamos, y pues actualmente no se habla mucho de ellos, ya casi no, pero sí hay todavía gente que cree en ellos. Así que así son los aluches, Santi. Como puedes ver, son muy parecidos a los chaneques. Hacen casi lo mismo, no es lo mismo, pero sí casi lo mismo. Y pues lo que se me hace interesante, imagínate, los primeros pobladores del mundo. Eso es muy muy padre, ¿no? Muy bien, bueno, Santi, vamos a continuar si quieres con la siguiente historia. Cuéntanos. Bueno, esta historia pues no es tanto de terror, pero a algunas personas sí les puede dar. Dice: mamá, hay un monstruo en el armario. Siempre decía una niña que se llamaba Irene a su madre, pero ella nunca le creía. Solo comentaba que tenía demasiada imaginación. Por las noches, después de que ella le diera un beso y apagara la luz, empezaban a surgir extraños ruidos del interior del armario empotrado que había en su habitación. Primero oía lo que parecían gruñidos apagados, como si estuvieran muy muy lejos, pero poco a poco se iban acercando. Luego escuchaba golpes de la puerta del armario, como si el monstruo pidiera permiso para entrar. Aquello no podía continuar así. La niña, llamada Irene, tomó la decisión de que había que afrontar los miedos y solucionar el asunto. La noche siguiente simuló acostarse, pero salió de la cama en cuanto su madre se marchó. Se puso la chaqueta por encima del pijama, tomó su espada de pirata y abrió la puerta del armario. Tras respirar profundamente, entró en el interior y de improviso sintió una corriente de aire. Apartó la ropa que estaba colgada y vio una abertura en el fondo. Avanzó, se asomó y descubrió un pequeño pueblo entre los árboles de un bosque. Al fondo se distinguía el mar, un barco pirata, y dijo que aquel lugar le parecía familiar. En ese instante sintió una zarpa sobre su hombro e Irene dio un respingo. Todo lo que existe aquí es fruto de tu imaginación, dijo el monstruo peludo sonriendo y mostrando 2 hileras de dientes. Tenía muchas ganas de conocerte, por eso llamaba a tu puerta, le explicó. Desde entonces, Irene y su nuevo amigo vivieron grandes aventuras explorando aquel lugar mágico donde sus fantasías se hacían realidad. Qué interesante, Santiago. Ay, pues esas historias de terror, como lo acabas de decir, probablemente no sea una historia como tal de terror, pero sí es sorprendente y para algunos es interesante también, ¿sí? Y sobre todo da miedo. Pues yo espero que a nuestros espantados no les esté dando tanto miedo, que al contrario se sientan pues contentos de escuchar nuestras historias y de que se sientan bien, porque este programa está hecho para niños y grandes. Y bueno, para continuar, quiero comentarte que hay diferentes lugares donde se cuentan diferentes leyendas. En nuestro siguiente programa vamos a hablar de diferentes leyendas en nuestro México. Y vamos a contar, por ejemplo, la leyenda de la mano de la reja. Vamos a contar también la leyenda del fantasma de la monja, que no es precisamente el del programa de la monja o la película de la monja, sino que esta es una que aconteció en nuestro México. Es más,
Vamos a ir adelantándoles una para que ellos vayan conociendo, nuestros espantados, sí, vayan conociendo. Por ejemplo, les vamos a platicar ahorita de manera rápida, antes de terminar el programa, la leyenda de la Isla de las Muñecas. ¿Ustedes han escuchado hablar la Isla de las Muñecas? Pues Santiago, creo que ya tuvimos la oportunidad de ir por ahí. ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí me acuerdo. Sí, hay una isla donde estaban estas muñequitas y colgadas. Bueno, según la historia de los habitantes de ahí, Cuemanco en Xochimilco se remonta a los años 50, cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña en las orillas del río y enredada entre los lirios. Pese a estos sus esfuerzos, no consiguió salvarla, quiere decir que se ahogó. Después de este hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejara de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se dedicó día a día a colgar muñecas durante todo el canal o en la basura. Las muñecas que adornaban la Isla de las Muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, sin ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentando a otros fantasmas, por lo que el lugar se daban buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Regresó por él. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. Esto es la leyenda de la Isla de las Muñecas. Y cuando fuimos, ¿te acuerdas que pasamos ahí cerca de donde estaba la isla y se veían todas las muñecas, verdad? Sí, ¿lo recuerdas? Sí, nada más que sí me dan mucho, pero mucho miedo. Las muñecas no me gustan, aunque sean así, pues muñecas pues para niños, así que puedes encontrar en los supermercados. Pues me dan miedo entrar en esas zonas donde venden las muñecas. No me gustan. Ok, pues amigos, esto fue... Espantados. Hasta la próxima. Despídete, Santi. Adiós.